Todavía me falta revisar sus trabajos y para seguir con la evaluación del primer parcial, pero pues ya a más tardar el viernes ya tienen sus calificaciones donde podrán checar cómo les fue en el SAES. ¿Ok? Entonces, todavía ando en eso, estoy checando todavía, no todos los exámenes, algunos y sus trabajos. Entonces ya como tengo otros grupos, también estoy haciendo lo mismo, entonces ya para el máximo día viernes ya tienen sus calificaciones que podrán checar entonces en el SAES. ¿Ok? Sí, profe, gracias. No, por nada. Muy bien. Ok. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora entonces? ¿En qué quedamos? No nos dijo. Vamos a que no empezar les con dije? fisiología del corazón, ¿no, profe? Sí, sistema circulatorio o cardiocirculatorio, ¿no? Es como dice su nombre. Vamos a ver cardio, que es referente al corazón, y circulatorio, pues todos los vasos sanguíneos, o lo referente a los vasos sanguíneos que salen del corazón, fisiológicamente hablando, anatómicamente, pues ustedes ya lo conocen mejor que yo, toda esa parte cardiovascular. Y entonces, en base a eso, y ahora vamos a dar el enfoque fisiológico, vamos a hablar de este sistema cardiovascular. Entonces, ya algunas cosas las hemos platicado con lo referente a lo que vimos de fisiología de sangre, que pues, la verdad es muy extenso sangre, y voy a hacerlo más práctico también en este caso con cardiocirculatorio, para que también les quede claro y estemos en la misma frecuencia, ¿sale? Les voy a hablar primero de generalidades del sistema circulatorio. Vamos a hablar de los vasos sanguíneos, cómo se diferencian unos de otros, y de manera muy general, y después ya abordaré corazón, donde ya va a ser un poco más específico para ver el funcionamiento, y ahí nos vamos a llevar un poquito más de tiempo para que les quede claro cómo es que funciona su corazón, ¿sí? ¿Para qué sirve su corazón? ¿Sí? Aparte de la parte emocional, bueno, pues hay una parte fisiológica del corazón que debe funcionar bien. Aunque lo emocional esté bien, pero si lo fisiológico no, pues no va a funcionar adecuadamente lo demás. Así que deben conocer cómo funciona su corazón. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Creo que no, profesor. profe. Gracias. Ok, no, nada. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran ahorita comentar, aclarar? ¿Nada? ¿Todo bien? Ya para arrancarme, ¿cómo vamos? No, profesor. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, a ver, vamos a empezar. Y déjenme cambiar aquí el diseño para poderlos ver a todos. Ok, bueno, okay. Con respecto al examen, ¿alguna pregunta, alguna duda? Todo lo que les pregunté lo vimos en clase, fue muy claro el examen, opción múltiple, me parece que todo lo que se preguntó lo vimos, así que, pues bueno, no sé si tengan algún comentario al respecto. No. Ok, muy bien, sale, entonces, si no hay mayor comentario, entonces, como en las juntas de academia, damos por hecho esa situación, se cierra la carpeta y seguimos con lo que viene, que es cardiocirculatorio. Profe, yo Sí. sí tengo una duda, pero con lo de la evaluación del laboratorio. Sí, ¿qué onda? Que nosotros tuvimos la iniciativa de, bueno, todo el grupo tuvimos la iniciativa de, pues, apegar nuestros resultados para el análisis con la introducción y con lo que vimos con usted, pero a la maestra no le pareció que por qué inventábamos resultados si no teníamos práctica, pero pues ella dijo que requería un análisis de resultados, entonces pues nos sacamos de onda todos de, pues es que tenemos la iniciativa, nos basamos con la intro y con lo que dijo el profe, pero final de cuentas como que todavía no nos queda claro qué es lo que quiere la maestra en sí, porque al menos nos hizo la observación de que no nos apegamos a los resultados que le mandamos con la conclusión, o
sea, entonces no sabemos qué quiere exactamente la profesora. Ok, ¿les dio alguna rúbrica de cómo hacer los reportes de las prácticas? Sí, de hecho sí pide análisis de resultados. Entonces no sabemos entonces de dónde lo vamos a sacar y así no le pareció. Ok, entonces, sí, ok, esa parte la entiendo. Les piden un análisis de resultados y me imagino que los resultados ustedes los inventaron. Bueno, me refiero a que fue algo ficticio, algo que ustedes hicieron una suposición en esos resultados. Y pues más que nada realmente, pues, en la cuestión de mi equipo, supongo que también los demás, investigamos artículos donde la mayoría ya te ofrecía como resultados aparentes o de investigaciones que ellos habían realizado. De hecho, Ajá. nosotros hicimos la bibliografía de dónde habíamos sacado los resultados que utilizamos para los análisis. Ah, ok, ya. Y y ella les hizo observación en ese aspecto, o sea, les hizo alguna corrección, imagino. Sí, que cómo, o sea, cómo le reportábamos resultados si no habíamos tenido práctica. Entonces ya nos quedamos de qué onda, pues ella nos dijo, pero a la hora no respeta lo que nos escribió. Ah, ok, bueno. Entonces ahí hay que, sí, yo platico con ella para aclarar ese punto. Por lo pronto, ustedes entonces, de acuerdo a esta experiencia que tienen, apéguense si les dio una rúbrica, apéguense a la rúbrica entonces. La manera que a lo mejor a ella le parece adecuado, correcto, reportarlo. Y para que, pues no, a lo mejor no existan este tipo ya de situaciones que entiendo que ustedes tuvieron la iniciativa de hacer una suposición para poder reportar algunos resultados. Digo, no conozco yo el contenido de los reportes que ustedes hicieron, pero bueno, en base a eso también entonces yo sugiero que pues que traten de apegarse a lo mejor a lo que más está ella sugiriendo y si les ha dado una rúbrica, o sea, de cómo hacer el reporte, pues apéguense a eso por lo pronto y yo lo platico con ella. Sí, profe, muchas gracias. ¿Vale? Va. De todas maneras, bueno, yo soy el pendiente ahorita de las evaluaciones que me mandó, voy a ver cómo están y bueno, pues no se preocupen, lo junto ahora sí que lo junto con lo demás, con la evaluación del trabajo que yo les encargué y con lo del examen. ¿Vale? Bueno, ¿algo más que me quieran comentar? Creo que no, profe. Creo que ya nada. Ok, muchas gracias. Bien, entonces, bueno, vamos a continuar. Les voy a compartir mi pantalla. Okay. Entonces, vamos a ver en esta presentación. Bueno, les voy a hablar de un poquito de la sangre, que ustedes ya saben qué onda con la sangre. Y esto está relacionado precisamente con pues son dos, ¿cómo les puedo decir? O sea, de la parte académica, pues se divide, ¿no? Lo que es la sangre y lo que es el sistema circulatorio. Porque, pues como ustedes saben, la sangre debe estar contenida, valga la redundancia, en un contenedor, debe estar adentro de algo. Y ese contenedor, en este caso de la sangre, pues es el sistema circulatorio, ¿sí? Que está formado por vasos sanguíneos. Obviamente está el corazón, pero cuando nos referimos al corazón, pues ya nos referimos al sistema cardiocirculatorio. Y si decimos circulatorio, pues nos estaremos refiriendo más bien a los vasos sanguíneos que salen de él y que llegan al corazón. Entonces, ay, de los colchones me desconcentra. Espérense tantito, ¿no? Permítanme que se le pase. Aparte parece que le dicen que se estaciona aquí enfrente. Vamos a apagar el micrófono por lo pronto. Permítanme, ahorita seguimos. Sí, profe. Sí, profe. Gracias.
Que ya, a ver, entonces, ¿siguen viendo la presentación? ¿O ya no la ven? Sí, seguimos viendo. Ok, entonces ya sabemos, ¿no? Que la sangre es un tejido hematopoyético, ¿sí? Que tiene elementos formes y que tiene plasma. Y ese tejido hematopoyético está contenido o está dentro del sistema circulatorio. En términos generales, el sistema circulatorio puede dividirse en dos, en circulación pulmonar y en circulación sistémica. Obviamente los dos están vinculados, pero para fines de estudio se separan, ¿no? Para fines prácticos, pero nosotros sabemos que todo esto está vinculado, no lo podemos nosotros separar en nuestro organismo porque todo es dinámico, todo tiene que ver entre sí, están coordinados y uno depende del otro. Si uno no existe, el otro tampoco. Entonces, eso es para nosotros entenderlo desde el punto de vista académico y poder saber su funcionamiento. Entonces, el sistema circulatorio, en grandes rasgos, podemos considerarlo como circulación pulmonar o circulación sistémica. O también la pulmonar se considera o pueden encontrarlo como circulación menor y la sistémica como circulación mayor, precisamente por el recorrido que hace, es más corto el recorrido en la circulación pulmonar, ¿sí? Que en la circulación sistémica, la circulación que sale del corazón y se va al cuerpo, a los tejidos, y luego tiene que regresar precisamente al corazón, pero antes de llegar al corazón pasa por el pulmón. Y entonces la sangre que pasa por el pulmón, a que se conoce como circulación pulmonar, también lo pueden encontrar como circulación menor. Y la sistémica como circulación mayor. Bien, ya ustedes saben parte de las funciones de la sangre y del sistema circulatorio, pues también está muy vinculado a esto. Entonces, la función principal, pues es contener la sangre, contiene a sus elementos formes, a sus elementos líquidos de la sangre, y le sirve de transporte. O sea, si eso no existiera, es como si la sangre estuviera en un vaso que no es dinámico, está estática, y entonces sería otra, bueno, incluso quién sabe si hubiera fisiología, ¿no? Entonces, el sistema circulatorio es un sistema de transporte, mantiene una funcionalidad óptima a los tejidos porque a través de él es como existe la comunicación de los pulmones, en este caso del corazón, con el resto del cuerpo, con los tejidos, o la sangre con los tejidos. Entonces, por ende, aporta oxígeno y obviamente también, como tiene contacto con el sistema circulatorio, conecta con el sistema digestivo, entonces lleva todas esas sustancias absorbidas en el tubo digestivo al resto del cuerpo, ¿sí? A través de la sangre, precisamente. Regresa el dióxido de carbono a los pulmones, ¿sí? O sea, no solamente lleva el oxígeno, sino que también a través de estos vasos sanguíneos, la sangre es transportada con el dióxido de carbono que recogió de los tejidos para ser expulsado a través de los pulmones. Tiene mucho que ver con la regulación de la temperatura corporal. Esa es una función muy importante que es de la sangre, ¿sí? Porque la sangre lleva calor, ¿sí? O mejor dicho, regula la temperatura corporal, pero obviamente está contenida en esos tubos, en el sistema circulatorio. Entonces, por ende, la función del sistema circulatorio también tiene que ver con la temperatura corporal o con la regulación de esta. Y pues distribuye hormonas. O sea, todo lo que vimos en las funciones de la sangre, por ende, o por el contacto estrecho que tiene con el sistema circulatorio, pues también son funciones del sistema circulatorio. Y la más importante, digamos en este caso, es el transporte de la sangre, contenedor de la sangre. ¿Ok? Es alguna función del sistema circulatorio. Y aquí en el esquema podemos ver precisamente lo que les comentaba. A grandes rasgos, primero, estamos viendo la circulación pulmonar, que es la que ven aquí arriba, en los vasos sanguíneos que están en el esquema por arriba del corazón, representaría a la circulación pulmonar, ¿sí? O circulación menor, que de hecho, pues, ustedes pueden observarlo o lo pueden deducir, porque aquí el recorrido de la sangre a través del sistema circulatorio es menor, es en comparación al sistémico. Entonces, es la circulación pulmonar y el resto hacia los tejidos, hacia todo el sistema, a todo el cuerpo,
Entonces sería circulación sistémica, ¿sí? Aquí saliendo de la aorta para los otros pulmones, para los otros órganos, o circulación mayor, ¿de acuerdo? Ahora, aquí nosotros también vamos a empezar a diferenciar entonces los diferentes tipos de vasos que tenemos. Los que están en color rojo, ¿sí? O más rojo, bueno, que sea un poquito pálido el color, pero normalmente nosotros representamos a la sangre oxigenada de color rojo. Bueno, esa sangre que tiene oxígeno, que es oxihemoglobina, es transportada por vasos sanguíneos. Y estos vasos sanguíneos pues se pintan o se representan de este color rojo, y esos son el sistema arterial, vasos del sistema arterial o arterias, todo esto. Las cuales, pues una característica del sistema circulatorio es que primero son vasos sanguíneos grandes y después se van haciendo conforme van penetrando al cuerpo, a los tejidos, van disminuyendo su calibre. Y entonces, cuando disminuyen su calibre, pues ya no reciben el nombre de grandes vasos o de arterias, por ejemplo. Ya son arteriolas y de arteriolas se convierten en capilares. Y aquí es donde, a nivel de los capilares, entonces se empieza a generar un intercambio de nutrientes, un intercambio de oxígeno aquí en los capilares. Recuerden que los capilares son fenestrados, que es la mínima expresión de nuestro vaso sanguíneo. En este caso, si estamos siguiendo al sistema circulatorio arterial, entonces recuerden que es arteria, arteriola y después capilar. Y entonces empieza a cambiar su estructura histológica, el capilar, para convertirse, por decirlo así, en capilares, pero ahora son venosos, ya no son arteriales, porque aquí, ustedes esto que ven que estoy señalando, se llama lecho capilar, ¿sí? Aquí hay una anastomosis, es decir, el mismo vaso sanguíneo capilar arterial, una vez que ya dio a través de los eritrocitos su oxígeno y a través del plasma los nutrientes a los tejidos, entonces empieza a recibir también desechos, empieza a recibir dióxido de carbono de las células, y entonces cambia la estructura histológica de este vaso que es de un capilar que viene del sistema arterial para convertirse, por decirlo así, en un capilar, pero ahora del sistema venoso. Ya el sistema venoso es diferente y entonces aquí sería lo contrario. De un vaso pequeño se empieza a hacer grande, aumenta su tamaño, aumenta su calibre y entonces se convierte en vénula, ¿sí? De capilar a vénula y de vénula a venas, o sea, ya grandes vasos que son de mayor diámetro, de mayor capacidad, y entonces, para darnos a entender, recogen la sangre, ¿sí? Que hace intercambio en el lecho capilar y la llevan de regreso al corazón, ¿sí? Y de aquí ya llegando al corazón se va a los pulmones y empieza la circulación menor, y aquí abajito, antes de llegar al corazón, es la circulación mayor. Y entonces, la estructura de una vena, lo vamos a ver, es diferente a la estructura de una arteria. O la estructura de una arteriola es diferente a la de una vénula, y de un capilar que viene de la arteria es diferente al capilar de la que se va a convertir en una vena, ¿no? O en una vénula. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Me puede repetir el nombre de lo que iba a ser ese, como red que está en medio de la vena y la arteria? Sí, claro. Esta red que ustedes ven aquí son capilares. Eso se llama lecho, como si fuera con L, lecho, que es un lugar, es como un nido, como un nicho, es un nidito, eso es un lecho. Entonces, así se ve normalmente porque la distribución, aquí en los espacios que hay, que ustedes ven entre estas redes, hay células, y así se garantiza que se lleve a cabo todo el intercambio gaseoso y el intercambio de nutrientes. Entonces se llama lecho capilar. Capilar porque hay puros capilares ahí, vasos sanguíneos pequeños, ¿sí? Ahí es donde se va a llevar a cabo todo el proceso de intercambio gaseoso y de intercambio de nutrientes. Y entonces ya este capilar que está aquí, del que se origina de las arterias o de una arteriola, cuando va disminuyendo su calibre, entonces ya se convierte en una vénula, ese capilar se convierte en una vénula y después ya en vena. ¿Sí? Y aquí ya histológicamente es diferente la estructura de una vena o una vénula a una arteria o una arteriola, que ahorita lo vamos a ver. Y aparte aquí, en este lecho capilar, hay
tejido linfático o sistema linfático, que también es muy importante para poder drenar todo lo que se acumule aquí, que tenga que ser eliminado del cuerpo. ¿De acuerdo? Este lecho capilar que ustedes ven aquí a nivel sistémico, en los órganos, en los tejidos, es parecido al que se genera acá, en los pulmones, en donde se lleva a cabo la hematosis, el intercambio de gases. Solo que en lugar de aquí, en este caso, en los pulmones, pues habría alvéolos. Aquí habría alvéolos, ¿sí? Que es el tejido, de parte del tejido pulmonar, y aquí habría tejido, cualquier otro tejido del sistema o del organismo. Pero la distribución es muy parecida de los capilares alrededor de un tejido. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Alguna pregunta? No, profesor. No, profe. Muy bien. Y entonces, de hecho, aquí en la imagen ustedes pueden ver que lo que habíamos platicado antes de todo de esta circulación de todo del volumen sanguíneo que expulsa el corazón, los porcentajes de precisamente dónde se encuentra la sangre, dónde hay más sangre. Entonces, por ejemplo, aquí hay 9% en la circulación pulmonar, en el corazón hay 7% nada más, en las arterias hay 13% de grandes vasos. Aquí en arterias y capilares, donde se lleva a cabo todo el intercambio que les comento de nutrientes y de gases, el 7%, y la mayor proporción de sangre se encuentra aquí, vean, ya lo habíamos visto antes, en el sistema circulatorio. Aquí son vasos de capacitancia, o sea, aquí van a contener a la sangre. Es donde nosotros entonces, si ustedes preguntan, ¿dónde hay más sangre? ¿En las arterias o en las venas? Pues en las venas es donde se almacena mayor cantidad de sangre o del flujo sanguíneo, toda la capacidad que tiene el corazón para bombear sangre, el mayor porcentaje se encuentra aquí en el sistema circulatorio. Bien. Y entonces, por eso que les comento, podemos nosotros notar que hay diferencias histológicas en las arterias, las cuales tienen una pared vascular fuerte, ¿sí? O sea, eso tiene que ver con músculo, o sea, la pared muscular o el tejido muscular que tiene una arteria es fuerte, tiene que resistir. Y aparte tiene tejido elástico, es decir, esa es una estructura en la cual debe soportar el impacto que genera el corazón cuando bombea sangre, que sale eyectada la sangre del corazón. Entonces, este vaso sanguíneo, y si por ejemplo nos referimos a la aorta o en el callado de la aorta, que es la primera que recibe precisamente la eyección del ventrículo izquierdo del corazón, sale con mucha fuerza. Entonces tiene que tener una pared vascular, en este caso por músculo, fuerte, o sea, tiene que resistir. Pero no solamente tiene que resistir, también tiene que ser hasta cierto grado flexible, ¿sí? Le da una elasticidad. Entonces tienen un tejido conjuntivo elástico, ¿sí? Es un tejido conjuntivo el cual le da la capacidad de distenderse, ¿sí? Se abre, aumenta su volumen, pero resiste, no se rompe, porque después viene otro proceso en el cual viene como después de la relajación, perdón, viene una contracción para que pueda eyectar la sangre que le llegó y entonces distribuirla a todo el sistema. Entonces tiene que tener una capacidad de elasticidad, pero también de volver al estado original en el que se encontraba para que funcione como un bombeo, ¿sí? Esta capacidad de elasticidad, de relajarse y contraerse, está dada por el músculo que va a resistir, pero mayoritariamente por el tejido conjuntivo que tiene al final o a su alrededor. Estas fibras le van a dar la capacidad de ser elástica y de volver a regresar al lugar en donde estaba originalmente antes de haber sido estimulada a través de recibir la sangre que está bombeando el corazón. Entonces tiene que regresar y otra vez se tiene que distender o expandir y tiene que volver a regresar. Y eso es cada que su corazón está bombeando, ¿sí? Cada que nuestro corazón tiene una contracción del ventrículo izquierdo, entonces tiene que las arterias o los grandes vasos, y en este caso ponemos como ejemplo la aorta, todo el tiempo debe estar soportando esa situación de estrés, por decirlo así, ¿no? De tensión en sus paredes. Tiene que distenderse, resistir y volver a su estado original antes de haber sido estimulada. Entonces es muy importante. Y entonces son arterias o vasos sanguíneos muy fuertes en ese aspecto.
Después, esta arteria se hace pequeña, va disminuyendo su calibre conforme va entrando a los tejidos. Y entonces sigue teniendo músculo liso, obviamente, pero ya es en menor grosor, ¿sí? Es más delgada la pared en ese aspecto. Tiene aquí una, ¿cómo se puede decir? Una característica muy importante, que este músculo liso tiene la capacidad de contraerse y relajarse. Es decir, aquí hay terminaciones nerviosas que por el simple hecho de detectar que está llegando sangre, que se está impactando esa sangre en las paredes del vaso sanguíneo por el proceso de la contracción del ventrículo izquierdo de nuestro corazón, ¿sí? Por la sístole, detectan entonces este aumento de la presión de sangre. Y entonces tienen la facilidad de regular precisamente la presión o la resistencia periférica a la sangre. Aquí en las arteriolas, el músculo liso que tienen sus paredes tiene la característica de contraerse y relajarse. ¿Para qué? Bueno, y esta característica, ¿cuál es el punto importante? Que aquí es donde si hay mucha contracción, hay mayor resistencia al flujo sanguíneo. Y si hay mucha resistencia al flujo sanguíneo y si es sostenida, puede causarnos hipertensión arterial, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es donde a veces en muchas de las situaciones está la situación de que si mi arteria no está contraída, relajada adecuadamente, puede haber hipertensión arterial porque hay resistencia al flujo. Eso se les digo para que de manera didáctica ustedes se queden aquí registrado en su cabeza, en su cerebro, aquí en el conocimiento, hay el hámster que tienen, que la resistencia periférica se da a nivel de las arteriolas. Ellas son las que medían, ¿sí? La resistencia periférica a la circulación a través de la contracción y relajación. Un ejemplo de ellos es que hay arteriolas a nivel del riñón, que vamos a ver más adelante. Y entonces ellas regulan precisamente con qué presión llega la sangre al riñón para que no se lastime el riñón y también para que trabaje, porque si no tiene una buena presión o no llega con buena presión la sangre, no trabaja el riñón. Pero si llega con mucha presión, entonces puede dañarlo. Bueno, pues eso sucede en cualquier otra parte también de los tejidos, donde las arteriolas medían esta situación, mantienen un equilibrio en ese aspecto para mantener una presión constante y evitar daños en un momento dado a los órganos que le esté llegando una presión intensa. ¿Sí me voy a explicar hasta este punto? Sí. Perfecto. Y por eso es que aquí dice que se lleva a cabo la resistencia al flujo. Por ende, tanto las arterias como las arteriolas son vasos de resistencia, ¿sí? Resisten la fuerza con que la sangre sale del corazón y aparte la transportan. Entonces, tienen que ser muy fuertes estos vasos sanguíneos y no se quedan con la sangre ahí. Ellos la bombean precisamente por el arco reflejo, por decirlo así, donde en automático, si se distiende la arteria, de inmediato se vuelve a contraer. Y esto nos hace que entonces, por este reflejo, la sangre siga un flujo. No se quedan con la sangre, tienen que repartirla. Por eso son vasos de resistencia. Por eso es que en ellos, del gasto cardíaco total, el porcentaje es bajo, no tienen mucha sangre porque la están circulando. Así como les llega, la tienen que expulsar o la tienen que ayudar a que siga su camino la sangre hacia el tejido donde se requiere. Y una vez que ya esta arteriola disminuyó su calibre, pues ya se convierte en capilar. Recuerden que los capilares miden hasta 5 micras, 3 micras, 2 micras, o sea, más pequeños que un eritrocito, que eso ya lo vimos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que aquí cuando pasa el eritrocito en el capilar, tiene que ser flexible y fuerte. Y aquí es donde se lleva el intercambio de líquidos, nutrientes, electrolitos, obviamente hormonas, todo lo que es el líquido intersticial tiene que ver. Y eso se lleva a cabo porque esos capilares, la característica o lo que les hace precisamente tener una particularidad que no tienen ni las arterias ni las arteriolas son los poros capilares, ¿sí? Ahí sí hay poros, ahí sí hay espacios para que se pueda llevar el intercambio con las células, con los tejidos que lo requieren. Si yo tuviera poros capilares aquí en la arteriola,
si tuviera poros capilares en las arterias, imagínense lo que pasaría. Todo el chorreadero que habría en el cuerpo, porque aquí habría fugas. Y entonces imagínense la cantidad de sangre que está expulsando el corazón. Y si mi arteria o si la aorta tiene poros capilares, o bueno, en este caso espacios en sus paredes, imagínense cómo estaríamos. Igual las arteriolas. Entonces, la característica de la diferencia es que los capilares tienen poros, las arteriolas y las arterias no. Y la característica de las arteriolas es que se relajan y se contraen gracias a su pared de músculo liso, y ellas son las que nos dan resistencia al flujo. Y las arterias, en este caso si nos referimos a la aorta, pues tiene que tener una pared vascular fuerte y un tejido muy elástico para que pueda darle seguimiento al flujo sanguíneo. Ahora, ya se acabó aquí el intercambio y todo, y ahora esos capilares que venían de las arterias siguen siendo capilares, pero ahora son del sistema venoso. Y entonces las vénulas, ¿sí? Ya el capilar se convierte en vénula, recogen la sangre de los capilares, como mencionamos hace un momento, y las vénulas se convierten en venas, ¿no? Que aumenta su tamaño, aumenta su diámetro, su capacidad, y entonces conducen la sangre al corazón. Son de conductancia, o sea, la van a conducir, pero sus características son de capacidad. Ahí va a estar la mayor cantidad de sangre que nosotros tenemos en el cuerpo, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué pasa eso, porque aquí no es lo mismo que incluso por fuerza de gravedad toda la sangre llegue a los tejidos, ¿no? Está saliendo del corazón, estamos en la parte alta, entonces por gravedad también llegan a los tejidos la sangre, pero el problema es regresarla al corazón, regresarla a los pulmones. Ese es el punto donde aquí hay problemas si nuestras vénulas o nuestras venas no funcionan bien. Y aquí tienen diferentes estructuras y aquí tienen que trabajar en conjunto con el músculo. El músculo ayuda a bombear la sangre de regreso, ¿sí? Entonces, aquí es el problema. Ok, el problema no es que llegue, el problema es regresarla o regresar esa sangre de donde vino. Y ahí es donde nosotros, a veces si no tenemos este sistema trabajando adecuadamente, pues tenemos entonces problemas circulatorios, como ustedes conocen, por ejemplo, las varices, ¿no? Las vénulas que se van pintando ahí chiquitas, que son telangiectasias. Cuando hay problemas de circulación a ese nivel, pues entonces se inflama ese vaso sanguíneo, no regresa la sangre adecuadamente al corazón, ¿sí? Y entonces tenemos problemas circulatorios venosos, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí, profe. Bien. Entonces, aquí podemos ver la estructura, por ejemplo. Recuerden aquí que entonces es la dirección del flujo. Vamos a suponer que aquí arriba está el corazón y este es un vaso sanguíneo, una arteria. Sí que primero, bueno, es la aorta, un vaso sanguíneo grande, después arteriola, ¿sí? Y la arteriola se convierte en capilar. Aquí están los capilares. Esta red que ustedes ven aquí es el lecho capilar. Entonces, ¿cuál es la estructura de una arteria? Pues aquí lo pueden ver. Miren, su tejido conjuntivo es amplio, es grande, precisamente porque tiene que ser elásticos, ¿sí? Y vean su músculo liso. Está, bueno, por decirlo así, no es que esté hipertrofiado, pero está más grande, está bien desarrollado, es una arteria, digamos que aquí estaríamos hablando a lo mejor de la aorta, ¿sí? Ya después, aquí voy a referir ese esquema que ustedes están viendo, que es, por ejemplo, la aorta, ¿sí? Después ya disminuye, miren, sigue teniendo su tejido aquí muscular, tejido liso, tejido muscular liso, tiene su túnica íntima, bueno, ese es el endotelio, aquí está la túnica íntima es el endotelio, y aquí está su capa de tejido conjuntivo, que es la adventicia. Esta es la que tiene la capacidad de contraerse y relajarse para estar mediando o estar equilibrando precisamente la presión arterial o la tensión arterial, o mejor dicho, la resistencia al flujo, ¿sí? Aquí está otra, la arteriola. Desde aquí se empieza a llevar esta parte de la resistencia al flujo. Vean la túnica íntima, ya es más delgada, conforme va haciéndose el vaso sanguíneo más pequeño, se va adelgazando. Entonces comparen aquí la musculatura lisa de una arteriola con la musculatura lisa de un vaso sanguíneo grande como la aorta, por ejemplo. Aquí está. Esas son las diferencias que hay entre sí, de una arteria,
una arteriola y un capilar. Y el capilar, que ustedes ven aquí, ahorita lo vamos a ver en otra imagen, tiene fenestras, hay espacios en su pared para que puedan aquí intercambiarse las diferentes sustancias, nutrientes, y se lleva a cabo también el intercambio de gases. Y entonces es a nivel de circulación arterial. Y después ya cambia la estructura histológica de nuestro vaso sanguíneo, sigue siendo el mismo, pero ya o mejor dicho, es el mismo en cuanto a continuidad, ¿sí? Pero la estructura histológica ya es diferente. Y entonces ya nos damos cuenta que aquí la musculatura que ustedes ven de nuestro vaso sanguíneo es muy, muy pequeñita, ¿sí? Casi no tiene desarrollado la musculatura lisa. Sí tiene, pero es mucho menor, o como ustedes ven en comparación, vean esta pared delgada de tejido muy de músculo liso comparada con la que tiene la arteria grande, que es en este caso la aorta, y lo que tienen más desarrollado es el tejido conectivo o conjuntivo, porque esto le va a dar resistencia de capacitancia. Le va a funcionar como un contenedor muy fuerte para que la sangre se almacene aquí y que sea bombeada a través de la contracción muscular. Hagan de cuenta ustedes que aquí, que en esta vena, alrededor de esta vena, hay músculo. Y entonces imagínense ahora ustedes al gastrocnemio, más bien a su músculo, al gemelo. Ustedes imagínense al músculo de su pantorrilla. Ahí pasan venas. Entre esos músculos pasan venas. Entonces, cada que ustedes caminan, cada que nosotros ejercemos una contracción de esa área muscular, entonces este músculo que está rodeando o también que esta vena pasa a través de ese músculo, nuestro músculo se contrae y ejerce una fuerza sobre las paredes de la vena, la aplasta, por decirlo así, ¿sí? La exprime, la apachurra. Entonces, eso genera que la sangre que tiene contenido aquí, que tiene contenida mi vena, sea eyectada a través de ese bombeo hacia arriba, en contra de la fuerza de gravedad hacia el corazón. Pero ¿qué sucede? Cuando yo relajo mi músculo, cuando yo hago contracción, me siento y me relajo, bueno, no hay alguien que estimule mecánicamente a esta vena para que expulse o eyecte su contenido. Entonces, mientras eso sucede, la vena tiene un sistema que se llama valvular, o sea, tiene valvas. Así como el corazón tiene válvulas, aquí se llaman valvas. Entonces, algo parecido. Son como, ¿han visto los nidos de las golondrinas, por ejemplo, de los pajaritos que hacen así ahí en un rincón en el techo? ¿Sí los han visto? Sí. Pero el corazón también tiene valvas, ¿no? Sí, el corazón también tiene valvas. Ah, es que dijo que no. Ah, ok, es que ahí se llaman válvulas. No, pero también se llaman valvas, ¿no? Bueno, sí, ok, tiene razón. Las valvas, cuando se juntan, forman una válvula. ¿Sí? Cuando se juntan, o sea, este sistema de valvas, las tres estructuras, una valva, dos valvas, tres valvas, ¿sí? Juntas forman una válvula. ¿Sí me voy a explicar? Sí. Sí. Ok, y esas valvas aquí en el sistema circulatorio, pues bueno, las podemos encontrar. Y algo parecido es en el corazón, ¿sí? Entonces, ahí hay valvas y esas valvas se encuentran entre la aurícula y el ventrículo, y esas valvas juntas se llaman válvulas, ya como un sistema valvular, ¿ok? Entonces, estas valvas lo que van a hacer, como yo decía, si se imaginan ese nido de golondrinas o como ese nidito de pájaros que hacen en las esquinas de las paredes o de algunas casas, ahí es donde se va a contener la sangre. Entonces, estas valvas están en el trayecto de todas las venas, ahí se encuentran. Entonces, cada determinado espacio, vamos a suponer, no es exacto, pero vamos a suponer que cada 2 o 3 milímetros puede haber una valva, entonces ahí se contiene la sangre. Ahí la sostienen, están cerradas, y aquí está almacenada la sangre. Ahí se mantiene mientras no exista un bombeo o un estímulo externo que haga que eyecte la sangre
hacia el corazón. ¿Sí? Entonces, cada determinado espacio, por ejemplo, aquí puede haber otras valvas, aquí. Entonces, aquí hay sangre contenida y aquí toda la sangre que regresó por gravedad se contiene aquí, la están conteniendo. Por eso es que tiene que tener un tejido conectivo bien desarrollado. Cuando viene la contracción muscular, ¿sí? De su músculo, aquí de su gemelo, de la pantorrilla, cuando se están caminando o hacen alguna actividad, bueno, pues entonces viene contracción, generan una presión externa sobre las paredes de la vena y entonces las valvas, en este caso también se abre y generan que eyecte la sangre hacia arriba, hacia el corazón. Y cuando ya no existe entonces contracción, que se relaja, la sangre que ya no puede ser expulsada regresa, se cierran las valvas y entonces ahí se mantiene la sangre almacenada mientras vuelve a llegar otro estímulo para que se siga llevando la sangre hacia el corazón. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Alguna pregunta? No. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Ok. Aquí vamos a hablar de, bueno, esto lo vamos a ver con más detalle, no se preocupen, pero esa es la contracción del músculo liso de los vasos sanguíneos, ¿sí? Porque el corazón no tiene músculo liso, tiene músculo cardíaco, que es muy parecido al músculo esquelético, que ya vimos su contracción. Entonces, el corazón es muy parecido, el tejido muscular que tiene, al músculo esquelético. Y entonces, nosotros podemos ver que en el tejido o en el sistema cardiocirculatorio tenemos dos tipos de músculo. Uno, músculo liso, que se encuentra en los vasos sanguíneos, como ya lo vimos, arterias, ¿sí? Y también en las venas, pero muy pequeña proporción. Lo tienen más desarrollado las arterias. Y músculo cardíaco, que es propio del corazón. Entonces, ahí en ese mismo sistema tenemos dos tipos de músculo. Y también tenemos músculo liso en el sistema digestivo, que ya lo vamos a ver. Y esto lo vamos a ver con más detenimiento posteriormente, cómo se va a cabo la contracción de este músculo liso, porque son por diferentes procesos, y cómo se va a cabo la relajación de este músculo liso a nivel de las arterias. Y más específico, a nivel de las arteriolas. Ahí es donde se va a llevar más este sistema de contracción y relajación. Recuerden que la arteriola es quien regula la resistencia al flujo. Es quien regula si hay más o menor resistencia al paso de la sangre. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. A ver si alcanzan a ver bien aquí en la imagen, pero aquí lo que les trato de representar es que quien va a generar una contracción de la musculatura lisa, el neurotransmisor que lo va a generar es la noradrenalina o adrenalina. Y tiene sus receptores. Entonces va a actuar sobre receptores alfa 1, ¿sí? Y también puede actuar sobre receptores alfa 2, ¿sí? De tal manera que estos receptores, en el caso del alfa 1, tiene proteínas de membrana, proteínas G. Y entonces es cuando se estimula, el alfa 1 se echa a andar todo este mecanismo de proteínas G para generar, que ustedes ya saben, en el retículo endoplásmico, aquí en esta célula de la musculatura lisa, libere calcio. Y al liberar calcio, entonces ya saben ustedes que este calcio, otra vez, en este caso específicamente, este calcio es transportado por la calmodulina para que las fibras de miosina, ¿sí?, generen la contracción. ¿De acuerdo? Más o menos en general lo que se lleva, a diferencia de lo que vimos con el músculo esquelético, que el neurotransmisor es la acetilcolina. Y aquí es noradrenalina. Es diferente el neurotransmisor. ¿Sí? Eso sí, ténganlo muy presente, por favor, porque es diferente el neurotransmisor que genera la contracción a este nivel. Bien. Miren, y aquí precisamente tenemos el lecho capilar de lo que yo les comentaba. Tenemos el extremo capilar, ¿sí? De este lado que viene la sangre arterial, ¿sí? De este lado, aquí está entonces el vaso sanguíneo, la arteria. Después se convierte en arteriola y se hace más pequeño. Y aquí está el lecho capilar. Aquí todos estos son capilares. Y todo lo que ven aquí alrededor son células del tejido donde se encuentra este lecho capilar.
Y entonces aquí se va todo el intercambio. Lo que ustedes ven como en color café es tejido linfático o sistema linfático, que precisamente la función de ese sistema es recoger, por decirlo así, todo lo que no se lleva por el sistema arterial, perdón, venoso, por todo lo que no se va por el sistema venoso, se va por aquí. O sea, tenemos un sistema de drenaje para que este lecho capilar no se encharque, no se edematice, no quede aquí sustancias que puedan generarnos un proceso de edema, ¿sí? Entonces se tiene que llevar todo lo que está aquí intercambiando, se intercambian, ya vimos nutrientes, se intercambian hormonas, se intercambia oxígeno, entonces con eso no hay mucho problema porque el intercambio gaseoso, pues obviamente el eritrocito lo va a llevar a cabo y va a regresarse por el sistema venoso, pero todo lo demás, ¿sí? Todos los desechos orgánicos de mi célula tienen que irse por el sistema linfático. Entonces, muy importante que el sistema linfático funcione adecuadamente. Si no funciona mi sistema linfático aquí, en el lecho capilar, entonces lo que voy a generar o lo que se va a producir es un encharcamiento de todas esas sustancias. Es como un, ¿cómo se llama? Un drenaje que se tapa. Si ustedes ven que un drenaje se tapa, se sale todo el agua, se va por todos lados. Lo mismo pasa aquí. No hay por donde se drene todas esas sustancias. Y entonces tendríamos problemas de edema, ¿sí? De origen aquí linfático, cuando el problema sea aquí en la linfa. Entonces, aquí ese sistema es muy importante que funcione adecuadamente porque se va a llevar partículas que sean muy pesadas, partículas que sean muy grandes. Bueno, pues él tiene la capacidad de llevarse todas esas sustancias y regresarlas al hígado. Ahí es donde también va a hacer una conexión precisamente con el sistema otra vez venoso y se va para el hígado. Y entonces, cuando viene la sangre por el sistema o por el lado arterial y ya pasa aquí al lecho capilar, la permanencia de la sangre es aproximadamente de 1 a 3 segundos. Es decir, no se queda ahí, pasa, más o menos es lo que tarda en pasar de 1 a 3 segundos aquí en el lecho capilar, y con eso es suficiente para que exista entonces el intercambio gaseoso y intercambio de nutrientes, y entonces ya la sangre que llegó, pues ahora se tiene que ir por el sistema venoso. Entonces vean, de 1 a 3 segundos es lo que tarda y de 1 a 3 segundos es lo que nosotros requerimos para todo ese intercambio. Entonces, es por eso que ustedes ya saben que aquí el eritrocito pasa de uno por uno, uno tras otro, para que pueda hacer el intercambio adecuado con el tejido o con las células del tejido que estén aquí involucradas. Ok, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? Yo. Sí. ¿Lo de noradrenalina era sobre el músculo liso o el músculo cardíaco? No, músculo, en este caso ahorita músculo liso del vaso sanguíneo. ¿Sí? Ah, ya. La noradrenalina va a generar, o adrenalina, cualquiera de los dos, va a generar contracción del músculo liso de mis vasos sanguíneos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Excelente. Muy bien. ¿Y su relajación la va a provocar la acetilcolina? No, ahí va a ser el óxido nítrico. Bueno, sí tiene que ver la acetilcolina, pero la acetilcolina hay un mecanismo que genera, a ver, ojalá un tantito, mira, a ver dónde estamos, aquí está. Aquí está, se tiene que producir óxido nítrico, NOS, para que la musculatura lisa se relaje. ¿Quién estimula al óxido nítrico? La acetilcolina. Pero hay otros mecanismos, o sea, no solamente, bueno, a ver, voy a retomar. Sí tiene que ver la acetilcolina en la relajación, pero no totalmente. Hay otros mecanismos, ¿sí? Que también generan relajación de la musculatura lisa del vaso sanguíneo. Entonces, retomando lo que me preguntaste, yo te había dicho que no, pero bueno, no es que totalmente no lleve la contracción la acetilcolina. Sí, la acetilcolina tiene que ver, pero no es su totalidad. Es un medio o es un mecanismo por el cual puede haber una relajación, pero hay más mecanismos. Hay sustancias que el endotelio genera. El endotelio, recuerden que es el tejido interno de nuestro vaso sanguíneo, ¿sí? Por sí solo también puede generar ese óxido nítrico para la relajación del vaso sanguíneo. La acetilcolina es un mecanismo o puede ser una ruta, ¿sí? No hay problema, genera óxido nítrico y viene la relajación
de la musculatura lisa. Pero también hay otros factores que te pueden generar una vasodilatación o una que no se genere ya más contracción de la musculatura lisa. Una de ellas es que el propio tejido, el endotelio, llega a producir también óxido nítrico sin la necesidad de la estimulación de la acetilcolina, y eso también te genera vasodilatación. Y también hay, ya lo vamos a ver más adelante, también el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también por esa vía puede haber contracción y también se puede generar relajación al estimular otros receptores que tiene la musculatura lisa. Es decir, hay varios mecanismos por el cual se genere vasoconstricción y también hay otros mecanismos por el cual se genere vasodilatación o dejar de contraerse ese vaso sanguíneo. La acetilcolina, ese neurotransmisor, es un camino, es una ruta, es uno de ellos, pero hay más. ¿De acuerdo? Sí, gracias. No, por nada. Y aquí recuerden, es importantísimo, tiene que ver el óxido nítrico. Si la acetilcolina está estimulando o está mandando el mensaje para que se relaje mi musculatura lisa, pero no hay producción de óxido nítrico, entonces no funciona. Aunque esté aquí mucha acetilcolina mandando el mensaje para relajación, si no hay producción de óxido nítrico, no funciona, ¿sí? Así exista mucha acetilcolina aquí en el espacio sináptico, ¿de acuerdo? Entonces se requiere aquí en esta ruta forzosamente del óxido nítrico, que eso es muy importante. Y entonces cuando hay un exceso o una disminución de óxido nítrico, pues precisamente tiene que ver con la contracción o relajación de la musculatura lisa. Bien. De hecho es un poquito más complejo lo del músculo liso en la contracción que el cardíaco o que el esquelético que ya vimos, pero bueno, no se preocupen, lo vamos a ver con más detalle más adelante. Ahorita son con generalidades, pero lo vamos a irnos cada vez adentrando más y bueno, los comentarios que estamos haciendo ahorita pues nos funcionan para comprender lo que viene más adelante. Y aquí en esta imagen no se lo lleguen a ver bien, pero esos es los espacios que hay precisamente en el capilar. Hay espacios donde entonces puede pasar el oxígeno, puede estar pasando aquí los nutrientes, intercambio de gases. Esa es la característica que tiene el lecho capilar, donde hay fenestras, ¿no? O espacios, o poros capilares, o también, como les comenté, fenestras. Y normalmente también vamos a ver que el intercambio precisamente de estos nutrientes y de sustancias se lleva por presión oncótica, ¿sí? Que es muy parecido. ¿Recuerdan ustedes el intercambio de gases que ya comentamos? Bueno, creo que no, es un respiratorio, pero bueno, un gas va a pasar de un lugar de mayor presión a menor presión. Entonces, más o menos sucede lo mismo con el intercambio de nutrientes, que van a pasar de un lugar donde hay mayor presión oncótica generada por proteínas, por nutrientes, a uno de menor presión. Entonces, ahí, por ende, se lleva el intercambio, ya lo vamos a ver, de manera adecuada en este lecho capilar. Entonces, la idea es que ustedes se queden con, en la mente con eso, que este intercambio gaseoso y este intercambio de nutrientes se lleva por presiones. En el caso del oxígeno y el dióxido de carbono, pues es una presión de gases. Y en el caso de los nutrientes es por presión oncótica, o sea, las presiones que generan los componentes del plasma. En este caso, las proteínas, y así se va a llevar el intercambio de manera adecuada sin ningún problema. Ahora, normalmente estamos hablando de flujo sanguíneo, o sea, al hablar del sistema circulatorio hablamos de flujos, o sea, cómo es que circula la sangre en un vaso sanguíneo, cómo es que lleva a cabo ese flujo, ese recorrido hacia otros tejidos, ¿sí? Y entonces nosotros podemos ver, y aquí en esta imagen es muy explícita, donde el flujo que nosotros llevamos de manera normal, que se lleva en un vaso sanguíneo recto, donde no hay ningún obstáculo, es de tipo laminar, ¿sí? Y entonces lleva esta forma como si fuera una bala, una cabeza de bala, vean aquí, ¿sí? Entonces, ustedes ven que la parte más prominente de esta curva está en medio del vaso sanguíneo, en la parte media del vaso sanguíneo. Y conforme se va acercando a las paredes, va disminuyendo esta curvatura. O sea, va primero, aquí hace contacto con el vaso sanguíneo,
con la pared del vaso sanguíneo, después va perdiendo contacto y va obteniendo esta forma, esta curvatura, ¿sí? Que es como si fuera una cabeza de un proyectil, de una bala, y ese se llama flujo laminar, y la velocidad máxima se alcanza en el centro, ¿de acuerdo? De esta curvatura, de esta forma. Y entonces el flujo aquí, eso sería en un vaso sanguíneo arterial. Imaginen ustedes que aquí está el corazón, está bombeando sangre, y entonces cuando la sangre es bombeada y pasa por la arteria, por la aorta, lleva esta forma. Y este es un flujo laminar, así se llama, que sea de manera normal. ¿Qué pasa cuando este flujo laminar se encuentra con un obstáculo? Por ejemplo, aquí puede haber una bifurcación. A lo mejor aquí no hay problema. Pues esta es la aorta, va muy bien. Pero después ustedes saben que la aorta se empieza a dividir o a subdividir y se va haciendo muy pequeña. Y entonces, precisamente, en esa división, en esas bifurcaciones, pues entonces el flujo laminar choca con esas bifurcaciones y ya no se llama flujo laminar, es decir, pierde esta forma. Y de ser, aquí en esta imagen donde lo estoy señalando ahorita, de flujo laminar, ¿sí? Al chocar con esas paredes, ya se vuelve turbulento, ¿sí? Y entonces pierde esa forma, pero posteriormente lo vuelve a retomar y se vuelve a formar un flujo laminar. Entonces, normalmente es un flujo laminar. Si choca con algún obstáculo, con alguna bifurcación, pierde esa forma laminar, se genera un flujo turbulento, toma varias direcciones este flujo, choca con la pared, se regresa, pero sin embargo, posteriormente, como eso es dinámico, sigue su camino, vuelve a retomar su forma laminar. Y es la manera en que nuestra sangre está circulando a través de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y entonces, como dice aquí en la presentación, el flujo laminar alterado se vuelve desordenado, es un flujo turbulento, y eso se genera en puntos de ramificación de las arterias. En la constricción de las arterias, imaginen ustedes que aquí esta es una arteriola, ¿sí? Donde recuerden que tiene la capacidad de contracción y relajación. Si esta arteriola se contrae, entonces disminuye la luz del tubo, disminuye, lo hace más pequeño, y entonces hagan de cuenta que es como si fuera como el tráfico, es un cuello de botella, donde todos los autos vienen circulando aquí, y de repente hay una reducción de carriles, ¿no? Aquí hay un retén, ¿sí? Donde ya nada más dejan pasar uno, y en el caso de la sangre, entonces cuando se disminuye este calibre, entonces pierde su forma laminar, se hace turbulento y después lo vuelve a retomar, ¿sí? Eso puede ser también en placas de aterosclerosis o aterómicas, donde hay una placa, así precisamente por acumulación de ácidos grasos ahí que ya se solidificaron, y entonces hace que el flujo, cuando pase por aquí la sangre, se haga turbulento, y entonces exista mucho choque de estas formas, de los elementos formas de la sangre, y entonces se hace turbulento y después vuelve a retomar su forma, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí, hablando de las placas aterómicas? Que obviamente, como es un constante flujo turbulento, hay mucho choque de células. Aquí se puede generar lisis celular de tanto choque de los eritrocitos o de las células, y eso puede generar trombos, ¿no? Puede activar precisamente, ya saben ustedes, al factor de von Willebrand, porque se puede lesionar aquí el tejido endotelial por este choque, por este flujo turbulento, y entonces se generan más patologías. Pero bueno, eso ya lo verán ustedes en fisiopatología. Pero esto es precisamente una de las causas de alteraciones que genera las placas de ateroma. Y también la anemia, ustedes saben que la viscosidad es menor, ¿sí? Donde el número de glóbulos rojos ha disminuido, entonces eso también puede generar que mi flujo ya no sea precisamente laminar. Puede ser turbulento con mayor facilidad, y entonces nosotros podemos escuchar, ahorita lo vamos a ver, soplos cuando nosotros auscultamos a nuestro paciente. Eso lo vamos a ver, porque eso también es un principio para la toma de la presión arterial.
que es ahorita vemos ese principio. Y el flujo sanguíneo se refiere también a la cantidad de sangre que va de un punto, por ejemplo, en este caso del corazón, y que regresa al mismo corazón en una unidad de tiempo. Normalmente, o sea, en promedio son 5 litros, 500 mililitros en un minuto, ¿sí? Es lo que recorre más o menos lo que eyecta el corazón y lo que recibe. O sea, del punto donde sale la sangre y donde regresa son 5 litros o 500 mililitros en un minuto, ¿sí? Y todo esto va sucediendo conforme pasa la sangre, ¿sí? A través de los vasos sanguíneos, a través de las bifurcaciones y todo lo que hemos comentado. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Profe, eso de 5.000 mililitros en un minuto es lo del gasto cardíaco. Exacto. Es exactamente lo del gasto cardíaco, ¿sí? Como les digo, o sea, a veces utilizamos términos diferentes, pero todo está vinculado. El flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que pasa por los vasos sanguíneos, que va de un lugar de inicio y a un punto de término, que en este caso tomamos de referencia el corazón. Pues entonces el flujo sanguíneo se refiere a la cantidad de sangre que está circulando y eso se llama, o lo conoceríamos también como gasto cardíaco, que son 500 mililitros o 1 litro aproximadamente en un minuto, obviamente estando en reposo, ¿no? Porque si tú haces ejercicio o tienes otra condición, pues se aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el flujo, entonces aumenta el gasto, ¿sí? Son como sinónimos, por decirlo así, más cambia el término, y entonces tendrás un aumento de gasto cardíaco, un aumento del flujo sanguíneo y un aumento de tu frecuencia cardíaca. ¿Ok? Sí. Profesor, Perfecto. Sí. el flujo turbulento es en arteriolas, ¿verdad? Sí, cuando una arteriola se contrae, aquí si vemos aquí en el esquema C, se contrae, baja, aquí disminuye el diámetro y entonces la sangre que venía con este flujo laminar, pues choca o aquí por decirlo así, se amontonan y entonces pierde esa estructura y se convierte en flujo turbulento y después vuelve a retomar el flujo laminar. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ok, no, nada. Y entonces, eso es lo que aquí aprovechando, pues ese es uno de los principios de la toma de la presión arterial, ¿sí? Entonces, porque también van a tener, bueno, en las prácticas está esta forma de trabajar en la práctica, que es la toma de la presión arterial, y ese sería el fundamento. Cuando ustedes ponen el brazalete de su baumanómetro y lo insuflan, ¿verdad? Le ponen aire, estaríamos haciendo el principio que acabamos de ver. Estaríamos nosotros generando una disminución, aquí precisamente, de la luz del tubo de mi arteria, ¿sí? Y entonces disminuye la luz y aquí, así como viene el flujo, y aquí está el esquema, ¿sí? Cerrando muy esquemáticamente el diámetro del tubo, pues entonces vean aquí, viene el flujo laminar, pero como tiene que pasar por un espacio más reducido, entonces se vuelve turbulento. Y ustedes cuando ponen el estetoscopio aquí, ¿de acuerdo? A nivel de la arteria braquial o del pliegue del codo, entonces lo que ustedes escuchan es precisamente el sonido que hace la turbulencia del flujo que está pasando por aquí, que de ser flujo laminar se convierte en un flujo turbulento, hace un sonido y ese es el sonido que nosotros detectamos cuando ponemos el estetoscopio, cuando es el primer ruido, ¿no? Que nosotros ponemos y vamos bajando. Aquí insuflamos, metimos aire. Después estamos sacando el aire con la válvula, despacito, gradualmente lo vamos dejando salir, dejando escapar, y escuchamos el primer ruido, ¿no? Aquí es cuando ya se generó precisamente el flujo turbulento, que es el que me esté marcando el reloj, ¿no? Que me esté marcando el monitor. Ok, 120. Y sigo escuchando precisamente ese flujo hasta que dejo de escucharlo, porque cuando dejo de escucharlo es que ya no hay presión sobre las paredes vasculares y entonces el flujo ya no es turbulento, ya es un flujo laminar. Ahí yo ya dejo de escuchar la turbulencia y entonces es el último ruido que yo escucho. Digo, ok, lo escuché cuando me estaba marcando el monitor o aquí el reloj o el manómetro me estaba marcando 80 milímetros de mercurio. Entonces ya tomo la primera cifra, el primer ruido y el último y digo, ok, tiene 120, 80.
¿De acuerdo? Este es el principio precisamente de la toma de la presión arterial. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, profesor. Ok. Y bueno, esto también ya lo habíamos mencionado en lo que tiene que ver con sangre, que también, bueno, la resistencia al flujo, de lo que estamos hablando, uno pues, lo lleva a la resistencia vascular, o sea, las arteriolas, ¿no? Pero recuerden que también la viscosidad de sangre, si una sangre es muy viscosa, ¿de acuerdo? Entonces también hay resistencia al flujo y el corazón entonces tendría que aumentar la fuerza de contracción para vencer esta resistencia al flujo porque es una sangre muy pesada, está aumentada su densidad, ¿no? Entonces ya lo vimos, a mayor viscosidad, mayor hematocrito, a menor viscosidad, menor hematocrito. Y ya vimos los valores en promedio que son normales en los hombres y en las mujeres. Y aquí pues esto ya ustedes lo conocen, lo que es normal de hematocrito, ¿sí? Cuando está bajo el hematocrito y cuando está elevado. Entonces, cuando está elevado el hematocrito pues, o aumentado el paquete globular, entonces es una sangre muy viscosa y eso también genera resistencia al flujo y puede aumentar la fuerza con que el corazón eyecta la sangre y no necesariamente debe haber resistencia vascular. Entonces, como ustedes pueden ver, en un caso de hipertensión arterial, pues las causas son multifactoriales porque hay otras causas, pero se dan cuenta ustedes que entonces no solamente es por la resistencia vascular, ¿sí? que ejerce la arteriola, eso también puede ser por aumento de la viscosidad sanguínea y no solamente eso, también puede ser, como vemos aquí, placas de ateroma porque están generando precisamente un aumento o una resistencia periférica a la circulación. Entonces hay muchas causas. Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún comentario? No, creo que no. ¿No? Ok. Bueno, entonces, eso es lo que ahorita ya vimos las generalidades, ya se una idea muy de manera práctica de la diferencia que hay entre un vaso sanguíneo y otro, entre una arteria, una arteriola, un capilar, ¿sí? Una vena, una vénula, circulación mayor, circulación menor, las características histológicas de cada uno de los vasos, para qué nos sirven y para qué tienen precisamente esa distribución del tejido. Ya vieron también el flujo laminar, ¿sí? Ya vieron esos ruidos que se escuchan cuando toman la presión, que se llaman de Korokov, que es precisamente escuchar un flujo turbulento, ¿sí? Y que eso, por ejemplo, ese flujo turbulento, ustedes lo pueden escuchar en el corazón. En el corazón se llamarían soplos y hay muchas causas, entonces eso también lo vamos a ver para que ya cuando abordemos corazón, sepan más o menos el fundamento de por qué escuchan ustedes un soplo o un soplido, ¿sí? Que es un flujo turbulento. También en la literatura pueden encontrar que hay soplos vasculares. Cuando ponen el estetoscopio en un vaso sanguíneo, por ejemplo, cuando están tomando la presión, también lo pueden encontrar que eso se llama un soplo vascular, o sea, es un flujo turbulento. Y que para fines prácticos, cuando nosotros escuchamos esto en la toma de la presión, se llaman ruidos de Korokov y es precisamente para valorar la tensión arterial que tiene mi paciente. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Bueno, a veces yo les hablo aquí a lo mejor de paciente y todo, pero porque normalmente sé lo que vamos a hacer, vamos a ver personas y cuando ustedes se dedican a ejercer la medicina, pues van a ver pacientes. Entonces, ese es un fundamento por el cual ustedes van a saber si un paciente o una persona tiene una presión alta o tiene una presión baja. Ese es el fundamento y que se ha venido usando desde hace más de 100 años este principio. Y sigue vigente porque es una manera muy adecuada de valorar la presión arterial. ¿Ok? Bueno, ya también les mencioné el sistema linfático. Ya saben que si también ustedes ven a una persona que se inflama, se hincha, retiene líquidos, pues tienen que ver la causa. Puede ser de origen linfático, puede ser de origen también renal o circulatorio, ¿sí? Por ejemplo, lo que tiene que ver con las venas, que son varices o problemas de este tipo de circulación o alteraciones de la circulación venosa. Y ustedes ya saben ahorita o pueden deducir por qué se recomienda hacer ejercicio.
¿Por qué se recomienda moverse? Porque si no te mueves, tienes problemas con el retorno venoso. Ya saben que las venas no tienen un poder de contracción propia o de relajación o de contracción como las arterias. Necesitan de una contracción muscular, de un sistema de bombeo para que la sangre que está ya acumulada en los miembros pélvicos, por ejemplo, pues tenga que llegar al corazón. Entonces, por eso ustedes pueden decir la importancia de activarse, de hacer ejercicio y de estimular la contracción y relajación de todos los grupos musculares. ¿De acuerdo? Sí, Sí. profe. Ok. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, aquí le vamos a dejar. Y mañana, sí, ¿verdad? Es mañana, ok. Empezamos con corazón. Ok, Profe, está bien. ¿Vale? Entonces, para que le echen una idea a corazón, vamos a ver la estructura, vamos a ver su función y obviamente nos vamos a seguir con electrocardiograma. ¿Sale? Todo eso nos lo vamos a chutar cuando ahorita que ya empezamos con corazón a partir de mañana. Ok, profe. Ok, profe. ¿Vale? Bueno. Ok, jóvenes, me dio gusto estar con ustedes. Cualquier situación seguimos en contacto. Si no hay ningún inconveniente, entonces ya nos vemos mañana.